Bienvenidos a este curso de MemoQ Básico 1.1. Este video es el primero de una serie de cursos que encontrarán en este canal de YouTube. Los videos están numerados como 1.1, 1.2 y 1.3. En el futuro también publicaremos cursos más avanzados. Tengan en cuenta que si bien este curso está abierto al público en general, está dirigido especialmente a nuestros traductores y editores de idiomas TEP, por lo que algunos pasos son específicos de nuestra empresa. De todos modos, la mayor parte de la información que encontrarán aquí también será muy útil para entender los conceptos y para aprender a utilizar Memo. Si las CAT Tools son algo nuevo para ti y quieres obtener información general sobre qué es lo que hacen estas herramientas, te recomiendo que veas primero el cursito ¿Qué es una CAT Tool? Encontrarás el video en la lista de reproducción llamada MemoQ en nuestro canal de YouTube Spanish Guru. En este curso hablaremos de la CAT Tool que utilizamos en idiomas TEP, que se llama MemoQ. Veamos entonces un breve resumen de los temas que vamos a tratar aquí. Primero veremos las generalidades de MemoQ, después cómo crear un proyecto en mi computadora, cómo bajar un proyecto del servidor de Spanish ASAP y cómo bajar un proyecto del servidor de otro cliente. Antes de comenzar, quisiera ver algunos términos que son importantes. Un segmento es una oración en el texto fuente con su correspondiente traducción. No necesariamente es una oración, en algunos casos divide la oración en varias partes. Esto depende de la configuración de segmentación. La TM, que es la sigla en inglés para Translation Memory, es una memoria en la que se guardan los segmentos traducidos. La TB o Term Base es el glosario o una base terminológica en la que se pueden guardar términos con su correspondiente traducción. Incluyo esta sigla MT no porque vamos a tratar Machine Translation en este curso, sino porque quiero evitar la confusión con la TM Translation Memory. MT o Machine Translation es una herramienta de traducción automática, como por ejemplo Google Translate. Si ustedes quieren saber más acerca de Machine Translation, tenemos publicado un curso que se llama MTPE por Machine Translation Post Editing en nuestro canal de YouTube. Verán que haré todas las demostraciones en la versión de MemoQ en inglés. El motivo es que, por una parte, quiero evitar confusiones con la terminología, como por ejemplo lo que ya les comenté, las siglas DTM y MT y otros ejemplos similares. Otro motivo es porque la mayoría de los cursos que encontrarán en Internet están en inglés y aprender los nombres de las funciones y comandos en inglés les facilitará la comprensión de cualquier otro curso que hagan en el futuro. Si cuando bajaron MemoQ seleccionaron español como el idioma de interfaz, pueden modificarlo en opciones. Les muestro acá brevemente dónde está. Opciones está aquí arriba. Van a Appearances, no sé cómo estará en español, y acá en el idioma de interfaz del usuario pueden modificarlo entonces a inglés. Se les va a iluminar, aplicar y le dan OK y les cambia entonces el idioma a inglés. Vamos a hablar de algunas generalidades de MemoQ. MemoQ tiene muchísimas funciones avanzadas, pero es fácil de aprender. No necesitan saber todas las funciones para comenzar a trabajar en MemoQ. Y esto facilita muchísimo el uso, porque teniendo conocimientos básicos ya pueden empezar a trabajar. Pueden bajar la última versión disponible de MemoQ. La versión que tienen que bajar es la de MemoQ Translator Pro. Y les dejo acá el enlace de MemoQ, es en el sitio de MemoQ en Downloads. Y después de bajarlo, activan una licencia de prueba.
MemoQ no se puede descargar en versiones de Windows inferiores a Windows 10 ni en Mac. En estos casos tendrán que utilizar una versión de MemoQ que está en la web y que se llama MemoQ Web. A continuación vamos a ver las tres pantallas principales de MemoQ. Esta es la pantalla principal o el dashboard. Aquí van a encontrar todos los proyectos que hayan creado o bajado de un servidor y los botones necesarios para crear proyectos nuevos. Estos que están acá, entonces, son los proyectos que ustedes ya tienen y que o bien bajaron del servidor o que están en mi computadora. Acá donde dice Type, van a ver que hay un simbolito. Si hay una computadora, es que están en mi computadora. Si hay una nubecita, es que lo bajaron del servidor. El tamaño les indica la cantidad de palabras que tiene cada uno de estos proyectos. El estado les indica en qué etapa del proyecto están. Si es un proyecto del servidor, podrían estar en una etapa de traducción o en una etapa de revisión. El progreso les muestra cuán avanzado está el proyecto, con su correspondiente porcentaje. Por ejemplo, en este caso, tenemos que la T, que indica traductor, está al 100%, o sea que la traducción ya se finalizó. La deadline muestra la fecha de entrega del proyecto. En general, cuando uno crea un proyecto en mi computadora, es opcional poner una fecha de entrega, pero en los proyectos del servidor siempre van a tener una fecha de entrega indicada acá. Acá se muestran los idiomas del proyecto, en este caso inglés y español. Y después incluye otra información como por ejemplo quién creó el proyecto. Si fue un gerente de proyecto, acá estará el nombre del gerente, la fecha de la creación del proyecto y cuándo se accedió a este proyecto por última vez. También encontrarán todas las funciones necesarias para crear un proyecto. Acá, por ejemplo, tenemos este botón que es el que utilizaremos para crear un nuevo proyecto sin una plantilla, porque generalmente vamos a usarlo sin plantilla. Y aquí para bajar el proyecto de la computadora. Esta es la pantalla de un proyecto en particular. Si yo hago un doble clic en cualquiera de estos proyectos, se me va a abrir esta página. Como ven, a la izquierda pueden ver los paneles que les permiten configurar las traducciones, las memorias de traducción y las bases terminológicas, entre otras funciones. En el panel Translations vamos a ver que se nos indica acá cuáles son los archivos que comprenden este proyecto. Si yo le hago un doble clic aquí, se me va a abrir entonces el archivo. Como ven, también me indica qué tipo de archivo es. En este caso son todos archivos de Word. Me va a indicar también el número de palabras que tiene cada uno de los archivos y también me va a indicar el progreso. Las traducciones que se muestran en verde oscuro son las que están en estado de traducción. Si ustedes están trabajando en revisión, les va a aparecer el verde oscuro al 100% y cuando empiecen a hacer la edición, se va a empezar a abrir la barra en un verde más clarito que corresponde a la revisión 1 o edición. Arriba podemos ver los comandos que nos permiten importar archivos con import, sacar conteos de palabras con statistics y otras funciones que veremos más adelante. Como les decía, si yo hago doble clic sobre cualquiera de estos archivos, se me va a abrir entonces esta pantalla. Y esta pantalla se llama editor.
Ahora entramos entonces al documento propiamente dicho. Y como ven, del lado izquierdo tienen entonces el texto que extrajo MemoQ del documento y que lo dividió en segmentos. De este lado, normalmente nos va a aparecer la columna en blanco. Y vamos a empezar a traducir, ingresando entonces la traducción correspondiente. Cuando trabajamos con una memoria de traducción que ya está cargada con traducciones anteriores, se puede hacer una pretraducción. En ese caso se van a completar todos los segmentos que ya están traducidos en la memoria de traducción. Les van a aparecer entonces automáticamente. Este, por ejemplo, es un caso y pueden ver que acá me aparece un 100%. O sea que si hay alguna coincidencia con lo que hay en la memoria de traducción, esos segmentos ya les van a aparecer traducidos. A la derecha pueden ver los resultados de las traducciones que están en la memoria de traducción. Son estas que aparecen en rojo. Los términos que están en la base terminológica van a aparecer en azul. Y esto que aparece en naranja lo hablaremos en otros cursos más adelante. Por último, en la parte de aquí abajo, verán cómo va quedando la traducción a medida que la traducen, pero en su formato original. Esto es muy bueno para ver, algunas veces las oraciones están cortadas y entonces ustedes necesitan ver el contexto del formato para darse cuenta qué es lo que tienen que traducir. Por ejemplo, puede ser en enumeraciones, saber que determinados segmentos son partes de viñetas o numeraciones. Ese tipo de cosas es importante tenerlos en cuenta mientras uno está traduciendo. Hablemos de las licencias de MemoQ. Después de descargar MemoQ, se les va a abrir el asistente o el Activation Wizard y a través de este asistente pueden pedir a MemoQ una licencia gratuita por 30 días. Durante ese periodo pueden crear sus propios proyectos en mi computadora y practicar. Cuando Idiomas TEP les asigna un proyecto de traducción, también les va a asignar una licencia flotante. ¿Qué quiere decir esto? Que es una licencia que les permite trabajar solamente en los proyectos que se descargaron de nuestro servidor. Si quieren usar MemoQ para proyectos particulares, pueden adquirir una licencia propia, pero no es necesario para trabajar con Idiomas TEP. Entonces, empezaremos a ver cómo trabajar en MemoQ. Hay dos maneras de crear proyectos. Uno es crear un proyecto en mi computadora y el otro es bajar un proyecto que ya fue creado anteriormente de un servidor. Los gerentes de proyectos de idiomas TEP ya les enviarán los proyectos creados y solamente necesitarán bajarlos del servidor y ya podrán comenzar a trabajar. Sin embargo, si quieren practicar, tendrán que crear sus propios proyectos. Tengan a mano un archivo de Word para importar a MemoQ y usar como archivo fuente. Para crear un proyecto en mi computadora, yo creo mi propio proyecto. Importo los documentos, creo una memoria de traducción y una base terminológica y trabajo de manera totalmente independiente. Cuando bajan un proyecto del servidor, el gerente de proyectos crea el proyecto, importa los documentos, crea las memorias de traducción y las bases terminológicas y después sube el proyecto al servidor. En el servidor va a asignar a un traductor y a un editor al proyecto. El traductor baja el proyecto a su computadora, traduce los documentos y entrega el trabajo en el servidor. Cuando el traductor hace la entrega, MemoQ le avisa al editor que puede bajar el proyecto y revisarlo.
y al final del trabajo entrega el proyecto en el servidor también. Veamos entonces cómo crear un proyecto en mi computadora. Aquí tengo paso a paso, pero se los voy a mostrar en MemoQ mismo. Como ven, estoy en el dashboard, en la pantalla principal. Lo que voy a hacer ahora es, voy a ir a Create a New Project without a template. Existe la posibilidad de crear plantillas de proyectos. Supongamos que nosotros trabajamos siempre con el mismo cliente, entonces vamos a tener una memoria de traducción para ese cliente. Y podemos crear una plantilla para que cuando creamos un proyecto automáticamente nos asigne la misma memoria de traducción que usamos para ese cliente en particular. Lo mismo con la base terminológica. En este caso, como ustedes lo van a usar para practicar, vamos a crear un proyecto sin una plantilla. Se me va a abrir entonces esta ventana. Aquí voy a poner primero que nada el nombre del proyecto. Voy a seleccionar los idiomas. Y aquí puedo ingresar más información, por ejemplo, el nombre del cliente o el tema. Esto puede ser interesante a veces. Si ustedes crean una memoria de traducción no por cliente, sino por tema, podrían crear, por ejemplo, una memoria de traducción legal. Entonces les interesa saber de dónde vino. Aquí automáticamente les va a decir por defecto dónde se guardan los proyectos. Pero si ustedes quisieran, pueden también, haciendo clic en los tres puntitos, pueden entonces seleccionar dónde quieren guardar los proyectos. MemoQ les crea en documentos una carpeta que se llama Mis proyectos de MemoQ y las guarda automáticamente ahí. Y como ven al final le pone el nombre del proyecto que ustedes ingresaron. Aquí pueden, si quieren, ingresar una deadline, no es necesario, simplemente pueden ir a Next. Esta es la ventana donde vamos a ingresar los documentos con los que vamos a trabajar. Si hacemos clic en Import, se me va a abrir entonces la ventana de acceso a los documentos y yo entonces puedo seleccionar uno o más documentos que quiero importar a este proyecto. Le voy a decir abrir y entonces me importa los documentos al proyecto. Y aquí los tenemos. Le voy a decir ahora Next. Y aquí es donde voy a configurar las memorias de traducción. Yo puedo o bien utilizar una memoria de traducción que ya utilicé anteriormente en otro proyecto, por ejemplo, puedo hacer clic acá e integro esta, o puedo crear una nueva con Create Use New. Se me abre esta ventana y yo acá le voy a dar el nombre todo el resto de la información me la pone por defecto. Yo puedo modificar o puedo agregarle algo. Por ejemplo, acá podría agregarle, como hablamos antes, el nombre del cliente o el tema que trata. Le voy a dar OK y ya de esa manera tengo creada mi memoria de traducción. Puedo agregar tantas memorias de traducción a este proyecto como quiera. Como ustedes ven, acá me aparece en la primera línea Working y Master. Esto es algo que vamos a hablar en proyectos futuros. Para la práctica pueden dejarlo así.
Esta es la base terminológica y yo nuevamente puedo seleccionar una base terminológica o puedo también seleccionar varias bases terminológicas para utilizar en este proyecto. O también puedo nuevamente crear una base terminológica, entonces le pongo el nombre acá, los idiomas me aparecen por defecto y puedo completar la información que quiera. Le voy a dar OK y le voy a dar Finish. Entonces acá ustedes pueden ver que tengo creado mi primer proyecto, que tiene dos documentos. Si voy a Translation Memories, voy a ver que acá tengo dos memorias de traducción asignadas a este proyecto y yo puedo acá hacer los cambios que quiera. Puedo, por ejemplo, quitarle una de ellas. Y lo mismo con las bases terminológicas. Puedo también agregar otras memorias de traducción, otras bases terminológicas, según lo que necesite. Tanto la importación de los documentos como la creación o selección de las memorias de traducción o la base terminológica también puede hacerse después de crear en ese proyecto. O sea que si nosotros a las ventanitas les damos Next, 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 me crea un proyecto vacío y yo después puedo completarlo con la información que necesito. Hablemos ahora de cómo bajar un proyecto del servidor de Spanish ASAP. Al comenzar a trabajar con idiomas TEP, van a recibir un correo con el usuario y contraseña de MemoQ para todos los proyectos en nuestro servidor. Nuestro servidor se llama, o la URL de nuestro servidor es spanishasap.memoqworld.com. El gerente de proyectos creará un proyecto en nuestro servidor y lo asignará al traductor y al editor. En la pantalla principal de MemoQ vamos a hacer clic en Checkout from a MemoQ server. Vamos a ingresar la URL y vamos a hacer clic en el ganchito. Y si nunca antes ingresaron el usuario y la contraseña, se va a abrir una pantalla en la que le va a pedir justamente que ingresen esa información. Pueden seleccionar el nombre en los filtros, el nombre del proyecto. Cuando aparece, lo seleccionan y hacen clic en Checkout Project. Y cuando finalizan el trabajo, tendrán que hacer clic en Deliver Return. Veamos entonces esos pasos en MemoQ propiamente dicho. Estoy entonces en el dashboard y voy a ir a Checkout from a MemoQ server. También lo tienen acá por si esto lo pueden achicar y se va, entonces si quieren pueden trabajar también con este icono de aquí. Como ustedes ven, les va a aparecer esta ventana y aquí le ingresan entonces el nombre del servidor y hacen clic en el ganchito esto. Esto es necesario para que active la opción que ustedes seleccionaron. Si aparecieran muchos proyectos, yo puedo filtrarlo y como ven entonces me aparecen solo aquellas que tienen la palabra test. Voy entonces a hacer clic en este. Voy a hacer clic en Checkout Project y automáticamente me baja entonces el proyecto del servidor a mi computadora.
Como ven, automáticamente me abrió también el proyecto. Aquí tengo los archivos que comprenden este proyecto y ya tengo dos memorias de traducción asignadas y tengo dos bases terminológicas asignadas. Yo les recomiendo que no toquen las memorias de traducción. Esto déjenlo como está. En las bases terminológicas asegúrense de no desmarcar ninguna. Lo que sí pueden hacer, pueden crear una base terminológica propia, que en los cursos más adelante hablaremos de esto. En algunos casos trabajamos en el servidor de MemoQ de otro cliente. En esos casos, el gerente de proyecto les va a informar la URL, el usuario y la contraseña de este cliente. Los pasos para bajar el proyecto del servidor del cliente son exactamente los mismos, pero tienen que ingresar una URL del cliente y se va a abrir una ventana en la que les va a pedir el usuario y la contraseña del cliente. El gerente de proyecto también les va a informar si deben hacer o no la entrega. Vamos a ver eso un poquito más adelante, que es un botoncito que dice Deliver Return. Estén atentos a esta información, porque algunos clientes solo nos proporcionan un usuario y contraseña y el traductor y el editor la tienen que compartir. Entonces, aunque nosotros cuando trabajamos en el servidor de Spanish ASAP siempre hacemos Deliver Return, cuando trabajamos en un servidor del cliente, fíjense en las instrucciones porque no siempre hacemos clic en Deliver Return al terminar el trabajo. Gracias por participar en este curso. Recuerden que este es solo el primero de la serie de cursos de MemoQ básico, así que no olviden mirar los demás cursos de esta serie. También les recomendamos que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos cursos nuevos. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, pueden dejarlo en comentarios aquí en el canal. Mi nombre es Bettina Lleve y soy la directora del desarrollo de Spanish ASAP y con mucho gusto responderé a sus preguntas. Muchas gracias.